No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde que tenía memoria, mi vista había sido terrible. No de esas miopías leves que solo dificultan leer de lejos, sino una visión tan borrosa que sin mis lentes o lentes de contacto, el mundo se desdibujaba en un mar de colores sin forma. A tan solo unos centímetros de mi rostro, los objetos dejaban de ser más que manchas indistintas, como si la realidad se disolviera en un lienzo impresionista. El diagnóstico llegó temprano en mi infancia. Al principio, mis padres pensaban que solo era torpeza infantil, tropezar con los muebles, acercarme demasiado a los libros, entrecerrar los ojos para enfocar. Pero con el tiempo, se hizo evidente que mi visión era mucho peor de lo normal. Mis primeros lentes fueron un alivio y una condena al mismo tiempo. De repente, podía ver las hojas de los árboles en lugar de manchas verdes, pero también me volví completamente dependiente de esos pequeños cristales para funcionar en el mundo. Con los años, mi graduación aumentó. Cada revisión con el oftalmólogo significaba un nuevo ajuste en la receta, un recordatorio de que mi vista nunca mejoraría por sí sola. Para cuando llegué a la adolescencia, mis lentes eran tan gruesos que pesaban sobre mi nariz y la opción de lentes de contacto se volvió una necesidad para sentirme un poco más normal. A pesar de todo, me acostumbré a vivir con la certeza de que, sin ayuda óptica, mi mundo era solo una nebulosa de formas irreconocibles. Ayer, mi madre y mi hermano vinieron a recogerme para llevarme a una cita médica. Como de costumbre, mi visión sin lentes me hacía prácticamente inútil, así que nunca salía sin ellos. Sin embargo, esa mañana había salido con prisa y no había tenido tiempo de ponerme los lentes de contacto o maquillarme antes de salir. Aproveché el trayecto en auto para arreglarme. Me senté en el asiento del copiloto y bajé el espejo del parasol para maquillarme con cuidado. Cuando llegó el momento de aplicar la sombra de ojos, me quité los lentes y los dejé sobre el tablero. Era un hábito normal para mí. Maquillarme sin lentes era más fácil que tratar de maniobrar con ellos en mi rostro. En ese momento, mi hermano, sentado en el asiento trasero, me hizo una pregunta. Giré la cabeza para mirarlo mientras respondía, distraída con la conversación. Luego volví a enfocarme en mi reflejo, terminando los últimos detalles del maquillaje antes de cerrar el espejo. Entonces, miré por la ventana. El paisaje rural desfilaba a nuestro costado, los campos extendiéndose bajo la luz del sol. Las praderas eran de un verde vibrante, el cielo de un azul limpio y despejado. Observé los detalles de la escena, la textura de los árboles, los postes de luz alineados junto a la carretera, las hojas de los cultivos agitándose con el viento. Todo era perfectamente nítido. Tardé unos segundos en procesarlo. Mi mente aceptó la imagen frente a mí sin cuestionarla, hasta que un pensamiento perforó la calma con una sensación helada en la espalda. No tenía mis lentes puestos. Con un terror repentino, bajé la mirada. Ahí estaban, descansando en el tablero, exactamente donde los había dejado. Mi visión seguía siendo perfecta. El momento en que tomé conciencia de ello fue como si alguien apagara un interruptor. La claridad desapareció en un instante y el mundo volvió a ser un mar de colores borrosos. Grité sin pensar. ¿Qué carajo? El sobresalto de mi madre casi la hizo dar un volantazo. ¿Qué te pasa?, exclamó con preocupación. Mi hermano también me miró alarmado. Sentía la adrenalina corriendo por mi cuerpo, la mente luchando por comprender lo imposible. Veía perfectamente sin mis lentes, dije aún aturdida. Ellos intercambiaron miradas, tratando de racionalizarlo. Dijeron que me creían, pero ninguno de nosotros tenía una explicación lógica. Pasamos el resto del viaje intentando darle sentido a lo ocurrido. ¿Era un truco de la mente, un fallo momentáneo en mi cerebro? Ninguna teoría nos convencía del todo, pero lo que más me inquietaba era la nitidez con la que había visto el mundo, como si durante unos breves segundos hubiera existido en una realidad donde mi visión nunca había estado dañada. Desde ese día no he vuelto a experimentar nada parecido. Mi vista sigue igual de mala que siempre. Sin embargo, cada vez que me quito los lentes hay un instante, apenas una fracción de segundo, en el que dudo. ¿Y si en algún momento la claridad vuelve? ¿Y si mi mala visión no es un defecto, sino una limitación impuesta por algo que un día, sin darme cuenta, logré romper, aunque fuera por unos segundos? Desde que tuve mi primer teléfono inteligente, se convirtió en una parte esencial de mi vida. No era solo un dispositivo para llamadas o mensajes, sino mi ventana al mundo.
Me despertaba con la alarma del móvil, revisaba mis redes sociales antes incluso de salir de la cama y lo usaba para casi todo. Organizar mi agenda, escuchar música, hablar con amigos, distraerme en momentos de aburrimiento. Era mi conexión con todo. Aquel día no fue diferente a cualquier otro. Era una tarde tranquila en casa. Había terminado mis tareas y decidí pasar un rato en mi habitación, como solía hacer. Me recosté en la cama con el teléfono en la mano, navegando sin rumbo fijo. Veía publicaciones, respondía mensajes, saltaba de una aplicación a otra sin pensar demasiado. El tiempo se me escapaba entre videos, fotos y comentarios cuando, en un descuido, el teléfono se me resbaló de las manos. Fue un instante. Lo vi caer al suelo, apenas a unos centímetros de la cama. Escuché el sonido sordo del impacto contra la alfombra. No fue un golpe fuerte ni algo fuera de lo común. Era algo que pasaba todo el tiempo. Me incliné sin prisa para recogerlo, pero no estaba ahí. Fruncí el ceño. Lo había visto caer con mis propios ojos. Metí la mano bajo la cama, palpé a ciegas sobre la alfombra. Nada. Mi teléfono había desaparecido. Me arrodillé, revisando con más cuidado. Moví la colcha, aparté los cojines, inspeccioné cada rincón visible. Nada. La extrañeza comenzó a transformarse en frustración. Sabía que lo había dejado caer ahí. No podía estar en ningún otro lugar, pero no estaba. Respiré hondo y traté de pensar con lógica. Quizá en mi distracción lo había soltado en otro lado sin darme cuenta. Tal vez no cayó en la alfombra, sino que rebotó y rodó más lejos de lo que imaginaba. Revisé debajo del escritorio, entre los libros apilados en una esquina, incluso en la silla donde había dejado mi chaqueta. Nada. Decidí pedir ayuda. Fui a la sala y llamé a mi madre. ¿Puedes llamarme? No encuentro mi teléfono. Sin hacer muchas preguntas, sacó su móvil y marcó mi número. Me quedé en silencio, atento al sonido familiar del timbre o la vibración contra el suelo. Una vez más, nada. Va directo a buzón, dijo ella con una expresión de extrañeza. Está apagado. Sentí un escalofrío. Eso no tenía sentido. La batería estaba casi llena. ¿Cómo podría el teléfono apagarse solo? Corrí de vuelta a mi habitación, más decidido que nunca a encontrarlo. Revisé el armario, abrí cada cajón, incluso saqué la ropa doblada por si, de alguna manera absurda, el teléfono había terminado ahí. Nada. Me arrodillé en el suelo, con el corazón latiendo fuerte, y busqué con más desesperación. Moví la cama, revisé entre la alfombra y la pared, pasé las manos por cada superficie. El teléfono no estaba. Era como si nunca hubiera existido. La desesperación me llevó a probar la aplicación Encontrar mi iPhone. Dispositivo no encontrado. El vacío en el estómago se volvió insoportable. Me senté en la cama sintiéndome ridículo. ¿Cómo podía desaparecer un objeto de la nada? Pasé el resto del día buscándolo. Cada rincón, cada escondite posible. Me convencí de que, tal vez, se había deslizado en un lugar improbable. Pero las horas pasaron y la búsqueda se convirtió en obsesión. Esa noche apenas dormí, el misterio me carcomía. La idea de que algo tan simple se volviera inexplicable me inquietaba de una forma que no sabía describir. Al día siguiente volví a buscar. Moví los muebles, saqué todo de los cajones, revisé entre las sábanas una vez más, pero el teléfono ya no existía en este mundo. Con el tiempo, la frustración se convirtió en resignación. Tuve que aceptar lo imposible. Compré un nuevo teléfono y, aunque al principio la extrañeza del evento me perseguía, la vida siguió adelante. Pero nunca olvidé lo que pasó. Han pasado 4 años desde aquel día. Todavía me atormenta la pregunta, ¿a dónde se fue mi teléfono? Cuando la pandemia golpeó con toda su fuerza, mi esposo y yo nos vimos obligados a replantear muchas cosas. La incertidumbre económica se hizo cada vez más pesada, y las cuentas, como depredadores acechando, nunca dejaban de acumularse. Mi trabajo había reducido horas, y aunque él tenía un empleo estable, los ingresos ya no eran suficientes. Después de varias semanas de ansiedad y largas conversaciones nocturnas, mi esposo consiguió un segundo empleo en el turno nocturno. El horario era duro, de 9 de la noche a 6 de la mañana, y apenas llevaba 2 semanas en esa rutina. Su agotamiento era evidente, pero insistía en que valía la pena si con eso asegurábamos la estabilidad de nuestra hija. La noche anterior no parecía diferente a las demás. A las 8:15 de la noche, él tomó sus llaves, su lonchera y su chaqueta y salió rumbo al trabajo.
Nuestra hija de 11 años y yo decidimos hacer de esa noche algo especial y convertirla en una noche de películas. Pedimos pizza, nos acomodamos en el sofá y dejamos que las luces de la pantalla llenaran la sala con el resplandor de la película. A eso de las 11 de la noche, algo interrumpió la tranquilidad de la noche. Escuché el sonido de las llaves en la puerta trasera, un clic metálico, el crujido familiar de la madera al abrirse y cerrarse. Luego, los pasos inconfundibles de mi esposo en la cocina. Mi corazón dio un brinco. No esperaba verlo en casa a esa hora. Me levanté del sofá con cautela y me asomé a la cocina. Allí estaba él, de pie, con la chaqueta aún puesta, como si hubiera entrado solo por un momento. «¿Qué haces aquí?», pregunté con curiosidad. «Olvidé mi rodillera de compresión», respondió con naturalidad, como si nada fuera extraño en la situación. Lo observé mientras caminaba por el pasillo, saludando a nuestra hija con un simple «hola» al pasar frente a la sala. Ella le devolvió el saludo con la misma naturalidad. Subió las escaleras rumbo a nuestra habitación y unos minutos después bajó nuevamente. Se detuvo frente a mí, me dio un beso en la frente y sin prisa volvió a salir por la misma puerta trasera. Lo vi marcharse, las llaves sonaron de nuevo al girar en la cerradura y luego el silencio. Nuestra noche continuó sin incidentes. Terminamos la película, apagamos las luces y nos fuimos a la cama. Por la mañana, cuando él regresó del trabajo, lo saludé con una broma. «Oye, la próxima vez no olvides tu rodillera». Esperaba que se riera o hiciera algún comentario sobre su despiste, pero en cambio frunció el ceño con genuina confusión. «¿De qué hablas?», lo miré extrañada. «Anoche viniste a casa a buscar tu rodillera». Él negó con la cabeza, su expresión era de absoluto desconcierto. No regresé a casa en toda la noche, no lo podía creer. Llamé a nuestra hija para que confirmara lo que habíamos visto. Ella repitió cada detalle exactamente como lo recordaba. Mi esposo nos observaba con incredulidad. Fue entonces cuando se me ocurrió revisar las cámaras de seguridad. Saqué el teléfono y abrí la aplicación para revisar las grabaciones de la noche anterior. No había nada. Ni un solo movimiento registrado después de su salida a las 8:15 de la noche. Ninguna señal de la puerta trasera abriéndose, ninguna figura cruzando la cocina, ninguna prueba de que él hubiera estado ahí. Y sin embargo, yo lo vi. Mi hija lo vio. Hablamos con él, lo toqué. Nada más extraño ocurrió esa noche, ni después. Pero hasta el día de hoy seguimos sin explicación. ¿A quién vimos? ¿Qué pasó realmente esa noche? No lo sé, pero si no fue él, entonces, ¿quién o qué vino a casa? Mi madre y yo hemos compartido un vínculo especial. Siempre hemos sido más que madre e hijo. Somos compañeros de viaje, confidentes, un equipo que ha enfrentado juntos las vueltas impredecibles de la vida. Ella ha sido mi refugio y mi fuerza, una mujer de espíritu inquebrantable que siempre encuentra la manera de hacerme sentir seguro, sin importar las circunstancias. Crecí acostumbrado a verla sortear las dificultades con calma, como si cada obstáculo fuera solo un desvío momentáneo en la carretera de la vida. Y quizás por eso, por la seguridad que siempre me ha transmitido, nunca imaginé lo cerca que estaríamos de no regresar a casa aquel día. Volvíamos de visitar a unos familiares a las afueras de la ciudad. El sol se escondía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono anaranjado profundo. El tráfico fluía con tranquilidad y la atmósfera dentro del auto era serena. La música sonaba en bajo mientras conversábamos de todo y de nada a la vez, como siempre lo hacíamos en nuestros viajes. Las carreteras eran nuestro pequeño universo, un espacio donde nuestras charlas podían extenderse sin interrupciones. «Va a refrescar esta noche», comentó mi madre, ajustando la calefacción con una mano en el volante. «Sí, se siente en el aire», respondí, mirando por la ventana el paisaje que pasaba velozmente. Entonces lo vi. Un enorme camión de carga avanzaba por el carril contiguo, imponente, como una bestia metálica que rugía en la carretera. No me pareció nada fuera de lo común en un primer momento, solo otro vehículo en la autopista. Pero en cuestión de segundos todo cambió. El camión, sin advertencia alguna, se desvió bruscamente hacia nuestro carril. No hubo tiempo de pensar. El rugido del motor se convirtió en un trueno ensordecedor. El asfalto tembló bajo las llantas de nuestro auto. El reflejo instintivo de mi madre fue lo único que nos salvó. Con una precisión imposible, giró el volante y esquivó el impacto por un margen diminuto. El auto se sacudió con violencia, pero logramos estabilizarnos.
Habíamos esquivado la muerte por centímetros, o eso creí. Justo cuando mi respiración comenzaba a normalizarse, un calor insoportable se extendió por el lado derecho de mi rostro. Sentí una humedad caliente resbalar por mi mejilla. El olor a gasolina se volvió sofocante. Quise hablar, pero mi garganta estaba seca. Mi brazo derecho ardía con un dolor punzante, como si hubiera sido aplastado por una fuerza descomunal. Intenté mover las piernas y no sentí nada. El miedo se instaló en mi pecho. Estaba atrapado, no podía moverme. Intenté girar la cabeza hacia mi madre, pero mi cuello estaba rígido. El dolor en mi cabeza aumentó, una presión insoportable que me nubló la visión, y entonces todo cambió. El calor abrasador desapareció, el dolor, la presión, todo se desvaneció en un suspiro. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio del invierno. Parpadeé. Estaba sentado en el auto, ileso. El camión ya no estaba a nuestro lado. Seguíamos avanzando por la carretera, como si nada hubiera ocurrido. Mi madre conducía con la misma calma de siempre, sin señales de haber notado nada extraño. «Mamá», mi voz sonó débil, como si hubiera sido arrancada de otro lugar. «¿Sí?», preguntó sin apartar la vista del camino. ¿Qué acaba de pasar?», frunció el ceño y me miró de reojo. «¿De qué hablas?». El pánico volvió a apoderarse de mí. Habíamos estado a punto de morir. Lo había sentido en mi piel, en mis huesos. Cada fibra de mi ser recordaba el impacto que nunca llegó. Le conté todo, cada sensación, cada detalle, el calor, el dolor, la gasolina, el vacío en mis piernas. Esperé que se riera, que dijera que era mi imaginación o algún tipo de reacción al estrés del momento, pero no lo hizo. Se quedó en silencio. «No sé qué decirte», murmuró finalmente, con el ceño fruncido. Algo en su voz me dijo que, aunque no entendía lo que yo había vivido, tampoco lo descartaba por completo. Seguimos en la carretera, envueltos en un silencio denso. El viaje de regreso nunca se sintió tan largo. Esa noche no pude dormir. Mi mente repetía el momento una y otra vez. ¿Qué había sentido exactamente? Mi conclusión era aterradora. Había experimentado el fin de mi vida. No en esta realidad, pero en alguna otra. En algún universo paralelo, mi madre no reaccionó a tiempo. En ese otro destino, el camión nos golpeó de lleno, y de alguna manera, por unos segundos, mi conciencia cruzó la frontera entre dos mundos. Una versión de mí se quedó en esa carretera, pero aquí estoy, en este lado de la historia, viviendo el camino que sí fue. Desde que me convertí en madre a los 22, mi vida giró completamente en torno a mi hija. Vivimos solas, solo nosotras dos y nuestros 2 conejos, en un pequeño pero acogedor departamento. Nuestros días estaban llenos de rutinas reconfortantes, pequeños momentos de felicidad en los que ella reía, jugaba y exploraba el mundo a su manera. Por las mañanas solíamos desayunar juntas, después jugábamos con los conejos y más tarde salíamos a caminar por el parque cercano. Por las noches le gustaba acurrucarse conmigo en la cama mientras le contaba historias hasta que se quedaba dormida. Aquella tarde parecía como cualquier otra. Habíamos almorzado juntas y luego el clima comenzó a cambiar. El sol que antes iluminaba nuestro departamento fue cediendo ante una brisa fría que anunciaba la llegada de la noche. Decidí que era hora de refugiarnos en mi habitación, así que llevé a mi hija conmigo y cerré la puerta que conectaba con la cocina. Ella nunca intentaba abrirla, pues la cocina sin luces encendidas le daba miedo. Mientras me recostaba en la cama con un libro, ella jugaba en su cuarto contiguo. Desde mi posición podía oír sus risitas y sus pequeños monólogos infantiles. Hablaba sola, tarareaba canciones, arrastraba juguetes de un lado a otro, haciendo los sonidos habituales que llenaban la casa de vida. Pero entonces, la casa quedó en un silencio absoluto. De inmediato, mi cuerpo se tensó. No era un silencio normal, era un vacío repentino y total. Al principio pensé que tal vez estaba entretenida en algo, pero el instinto materno me advirtió que algo no estaba bien. «¿Amor?», llamé, esperando su vocecita respondiendo desde su habitación. Nada. Mi piel se erizó. Mi hija nunca jugaba en silencio. Siempre hacía ruidos, siempre hablaba, siempre se hacía notar. Me levanté de la cama y fui a su habitación. No estaba ahí. Revisé bajo su cama, dentro del armario, en su pequeña tienda de juegos. Nada. Volví corriendo a mi cuarto. Levanté las sábanas de mi cama para ver si estaba escondida. Nada. La llamé por su nombre. Mi voz temblaba. No hubo respuesta. Mi respiración comenzó a agitarse.
Mi mente intentaba razonar, encontrar una explicación lógica. No había manera de que hubiera salido. La única puerta que llevaba a otra parte de la casa era la de la cocina, y yo la tenía a la vista todo el tiempo. Si hubiera intentado abrirla, lo habría escuchado. Desesperada revisé el baño. Estaba vacío. El pánico me golpeó con fuerza. Mi hija de 2 años había desaparecido dentro de nuestra propia casa. Corrí de nuevo a su habitación buscando cualquier indicio, cuando de repente escuché un llanto. Un escalofrío recorrió mi espalda. El sonido venía de afuera. Me acerqué a la ventana y miré hacia el patio trasero. Mi hija estaba ahí, sentada en el suelo, temblando. Llevaba solo una camiseta, pero no era la que tenía puesta antes. Era otra, una de las suyas, pero diferente. Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía oír nada más. Corrí escaleras abajo, abrí la puerta de golpe y... silencio. La desesperación me golpeó con fuerza. El patio estaba vacío. No había nadie allí. No había rastros de ella, ni de que alguien hubiera estado en el suelo. El aire frío me cortaba la piel mientras miraba a mi alrededor sin saber qué hacer. Yo la vi ahí. ¿Estaba enloqueciendo? Mis piernas apenas me sostenían cuando regresé al departamento. Subí las escaleras con el pulso acelerado, ya lista para llamar a la policía, cuando algo me hizo detenerme en seco. Ahí estaba ella, en su habitación, sentada en el suelo, jugando tranquilamente con sus bloques como si nada hubiera pasado. Vestía la misma ropa con la que la había dejado jugando antes de que todo se volviera extraño. No parecía haber estado afuera, no parecía haber estado asustada, era como si nunca hubiera desaparecido. Mi garganta estaba seca. Miré su armario con manos temblorosas y abrí la puerta. Ahí estaba la camiseta que había visto puesta en su otra versión, doblada, limpia, en su sitio. Me senté en el suelo, incapaz de procesarlo. La miré fijamente, aterrada por la idea de que si parpadeaba, podría desaparecer otra vez. Nada más volvió a suceder después de esa noche, pero la sensación de que algo en nuestra realidad se rompió brevemente, de que algo más estaba allí y nos rozó por un momento, nunca me abandonó. La rutina del día a día puede volverse monótona, un ciclo interminable de movimientos mecánicos que apenas dejan espacio para lo inesperado. Esa tarde, sin embargo, algo quebró la normalidad de mi mundo de la forma más inquietante posible. Era una jornada larga. Mi trabajo en la oficina rara vez ofrecía algo emocionante. Papeles, llamadas, más papeles, más llamadas. Pero después de todo, era lo que pagaba las cuentas. Esa tarde en particular, salí más tarde de lo habitual. Me dolía la espalda por pasar horas encorvado frente a la pantalla. Mis ojos ardían por el brillo de los monitores y mi cabeza pesaba con el ruido constante del teléfono y las conversaciones cruzadas en la oficina. Lo único que quería era llegar a casa, ducharme y desconectarme del mundo. Tomé el autobús como siempre. Era de esos modelos viejos con asientos de plástico incómodos y ventanas que rechinaban al abrirse. Apenas subí, me ubiqué en la mitad, en uno de los asientos que miran hacia atrás. Me acomodé y dejé que el traqueteo del autobús me meciera en una especie de trance. Fue entonces cuando la vi. De algún modo, sin que la notara antes, una joven apareció desde atrás de mí y se ubicó justo en la zona de pie frente a mi asiento. No era una presencia particularmente extraña. 20 y tantos, auriculares puestos, chaqueta larga y varias bolsas de compras colgando de sus brazos. Pero lo que sí me pareció raro fue que, pese a que el autobús estaba prácticamente vacío, no se sentó. Se quedó ahí, de pie, tambaleándose con los movimientos del autobús, sosteniéndose con una mano del tubo mientras hablaba sin parar por el teléfono. Hablaba rápido, con un tono casi impaciente, como si estuviera discutiendo o tratando de convencer a alguien de algo. No le presté mucha atención al principio. A fin de cuentas, la gente hace cosas raras todo el tiempo. Tal vez solo bajaría pronto y no quería molestarse en sentarse. Pasaron 15 minutos. Seguía ahí. Seguía hablando, su voz un murmullo incesante sobre el ruido del motor y el traqueteo de las llantas. Finalmente, en una de las paradas, la vi moverse. Sin prisa, se dirigió hacia la puerta trasera, bajó del autobús y comenzó a caminar por la acera. Sentí alivio. Era uno de esos pequeños placeres en la vida. El momento en que alguien que ha estado generando ruido y distracción finalmente desaparece, dejando un poco de paz a su paso. 10 minutos después, en otra parada, ocurrió lo imposible.
Como un golpe de déjà vu, la misma chica apareció detrás de mí otra vez. Mismo rostro, misma chaqueta, mismas bolsas de compras, mismo lugar exacto en el que había estado parada antes. Y lo más perturbador, seguía hablando por teléfono con la misma intensidad, como si la conversación nunca hubiera sido interrumpida. Mi mente no lo pudo procesar, no era que se pareciera a la chica de antes, era ella. Como si en el instante en que bajó del autobús hubiera reaparecido en un punto anterior del trayecto, sin recordar que ya había estado ahí antes. Me estremecí. Era la misma sensación que en los videojuegos cuando pierdes y el juego te devuelve al último punto de control, solo que esto era real. No podía ser una coincidencia. Era imposible que hubiera corrido por la ciudad y alcanzado el autobús en otra parada, con las bolsas aún en la mano, sin verse alterada en lo más mínimo. Intenté buscar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Mi parada llegó poco después. Cuando bajé del autobús me sentí aliviado, pero también inquieto. Esa noche, en la quietud de mi apartamento, me quedé mirando mi reflejo en la ventana, observando el vaivén de las luces de los autos en la calle. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté cuántas cosas extrañas habíamos normalizado sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces hemos cruzado con alguien que parece fuera de lugar? ¿Cuántos momentos de déjà vu son realmente fallos en la memoria? ¿Y cuántos son errores en algo más grande que simplemente no entendemos? Esa chica, ¿sabía que estaba atrapada en un bucle? ¿O simplemente repetiría esa escena una y otra vez sin jamás cuestionarlo? Apagué la luz y me acosté, pero pasé mucho tiempo sin poder dormir. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de nuestra comunidad de tenebrosos. @Andrómeda654, @Marielena Molina 2583, @Lucía Carapia 6317, @Gabriel García Miranda 7846, @Javier Cano-W1Q, @Graciela Campo 9857, @Pati-Olvera-28, @Andy Merengue. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ya somos más de 6,000 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de continuar haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrososinbox@gmail.com. Nos vemos en el siguiente universo.